crecí en una familia donde las apariencias importaban más que el fondo. Mi hermana menor, Jessica, había perfeccionado el arte de ganarse a la gente. Era encantadora, vivaz y sabía cómo tener a nuestros padres comiendo de la palma de su mano. Yo, en cambio, era la callada y confiable, la que se ocupaba de las cuestiones prácticas de la vida mientras Jessica disfrutaba del centro de atención. A los 32 años, creí haberme acostumbrado a esa dinámica, o al menos eso pensaba. Había construido una vida estable, trabajaba como consultora de marketing con buena reputación y un ingreso decente. Era dueña de una casa modesta, tenía un círculo de amigos cercanos y disfrutaba de una vida tranquila. Sin embargo, mi familia casi nunca reconocía mis logros. Jessica siempre fue la niña de oro, el centro de cada conversación familiar, y cualquier capricho suyo se cumplía como si fuera un decreto real. Durante años, ignoré el favoritismo, intentando no darle importancia a la punzada de ser pasada por alto. Pero a veces seguía doliendo, como cuando mi madre llamaba y pasaba 20 minutos hablando maravillas de la nueva idea de negocio de Jessica, apenas preguntando por mi vida. O cuando mi padre minimizaba mis logros con un vago, «qué bien, cariño», antes de cambiar de tema para contar otra historia sobre la última aventura de Jessica. Aún así, seguía intentando. Anhelaba ese vínculo con mis padres, esa sensación de ser vista y apreciada de verdad. Así que cuando Jessica sugirió planear unas vacaciones familiares, me lancé a la oportunidad. «Ya no hacemos nada en familia», dijo Jessica durante un brunch hace unos meses, con una dulzura en la voz que parecía sincera. ¿No sería lindo pasar un tiempo de calidad juntas? Era raro que Jessica me incluyera en algo, así que acepté sin dudar. Decidimos ir a la costa y alquilar una villa en un resort de lujo. Yo me encargué de toda la logística, como siempre, investigar destinos, comparar precios, hacer las reservas y asegurarme de que todo se ajustara al presupuesto. Jessica ofreció colaborar con algo de dinero, pero cuando llegó el plazo para pagar, convenientemente se le olvidó. «Te pagaré pronto», Ali prometió con una sonrisa deslumbrante que no llegó a sus ojos. Debería haberlo sabido, pero lo dejé pasar. No era la primera vez que Jessica esquivaba su responsabilidad y sabía que no sería la última. En el fondo, deseaba que este viaje nos acercara, que compartir una semana juntas le recordara a mis padres a la hija que tantas veces pasaban por alto. Las semanas previas a las vacaciones fueron un torbellino de preparativos. Coordiné horarios, confirmé reservas e incluso hice un itinerario detallado para aprovechar al máximo el tiempo. Mientras tanto, Jessica no contribuyó en nada, excepto con mensajes ocasionales preguntando si había recordado empacar sillas de playa o reservar citas en el spa. El día antes de la salida, llamé a Jessica para confirmar los arreglos de viaje. Su tono era inusualmente cortante, y sus palabras salían con aspereza. Acerca de eso», dijo, haciendo una pausa lo suficientemente larga para ponerme nerviosa. «Quería decírtelo antes. Mamá, papá y yo decidimos que sería más sencillo si solo fuéramos nosotros tres». Sentí que esas palabras me golpeaban como un puñetazo en el estómago. «¿Qué quieres decir con, solo ustedes tres?» «No es personal», contestó, con un tono que indicaba justo lo contrario. «Es solo que, realmente no te necesitamos ahí. Mamá y papá pensaron que así sería menos complicado». ¿Complicado? Pensé en las horas que había invertido planeando ese viaje, en el dinero que había gastado, en la emoción que sentía por fin al saber que me incluían. «Jessica», dije, tratando de mantener la voz firme, «yo reservé esa villa. La pagué yo». «No seas tan dramática», respondió con ligereza. «Te enviaré algo de dinero después para compensarte. Pero ya está decidido». Podía sentir el calor subiéndome al rostro, una mezcla de humillación y rabia. «¿Entonces me estás diciendo que ya no estoy invitada a un viaje que yo planeé y pagué?» «Estás exagerando», dijo con un suspiro de fastidio. «Son solo unas vacaciones. Déjalo pasar. Déjalo pasar». Esa siempre había sido su respuesta, ¿verdad? Déjalo pasar cuando se llevaba el crédito de mis ideas. Déjalo pasar cuando manipulaba las situaciones a su favor. Déjalo pasar cuando opacaba cada uno de mis logros. Al colgar el teléfono, una sensación gélida de realidad me invadió. Jessica no solo esperaba que lo dejara pasar, esperaba que estuviera bien con que me dejaran de lado, otra vez. Pero esta vez, algo dentro de mí se rompió. No iba a dejarlo pasar. No esta vez. Las palabras de Jessica resonaron en mi cabeza mucho después de que terminara la llamada. «No te necesitamos ahí». Me quedé en silencio, mirando el teléfono como si fuera a darme alguna explicación, una disculpa o incluso una retractación. Nada de eso llegó. En su lugar, apareció una desagradable oleada de incredulidad en mi estómago. La traición dolía más de lo que quería admitir. No era solo que hubieran decidido excluirme, era la forma en que Jessica lo anunció,
como si mi presencia fuera una molestia, un apéndice innecesario en su perfecta unidad familiar. ¿Y mis padres? Ni una palabra, ninguna protesta, ninguna defensa de la hija a la que decían querer por igual. El resto del día me debatí entre la ira contenida y la autocompasión. Mi mente revivía cada desprecio, cada momento en que Jessica fue el centro de su universo mientras yo quedaba relegada al fondo. Estas vacaciones habían sido mi rama de olivo, mi intento de cerrar la brecha que se había agrandado con los años. Y ahora, era yo la que se quedaba atrás, otra vez. A la mañana siguiente, revisé mi correo, esperando encontrar alguna señal de que todo había sido una pesadilla. En su lugar, vi el correo de confirmación del resort. La villa seguía reservada a mi nombre, con mi tarjeta registrada. Jessica y mis padres estaban a punto de disfrutar unas vacaciones de lujo pagadas por mí, siendo yo la hija prescindible. Fue entonces cuando supe que no podía dejarlo pasar. Jessica había ido demasiado lejos y no pensaba recompensar su comportamiento guardando silencio. Ni siquiera sabía qué iba a hacer, pero no me iba a quedar de brazos cruzados mientras ellos se instalaban en la villa que pagué, tomando cócteles a mi costa y fingiendo que yo no existía. Tomé el teléfono y llamé al resort. Una voz alegre contestó, saludándome por mi nombre tras confirmar los datos de la reserva. ¿En qué podemos ayudarla hoy, señora Harper? Dudé solo un segundo. Quisiera hacer algunos cambios en mi reserva, dije, esforzándome por sonar tranquila. Claro, respondió la recepcionista. ¿Qué cambios desea realizar? Respiré hondo. Primero, me gustaría añadir una nota que exija verificación de identidad de todos los huéspedes al hacer el check-in para asegurar que coincida con los datos de la reserva. Segundo, quisiera restringir el acceso a la villa sin mi aprobación previa. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Por supuesto, señora Harper. Déjeme actualizar su reserva. ¿Algo más en lo que podamos ayudarla? No, dije, quizá más bruscamente de lo que pretendía. Eso es todo. Gracias. Al colgar, sentí una mezcla de satisfacción y ansiedad. No era de las que causaban conflictos, pero esto no se trataba solo de las vacaciones. Se trataba de defenderme a mí misma, de no permitir que Jessica, y, por extensión, mis padres, volvieran a aprovecharse de mí. Las consecuencias no tardaron en llegar. Esa misma noche, recibí una llamada de Jessica que dejé ir al buzón de voz. Su mensaje fue corto y lleno de pánico. Allison, el resort acaba de llamar. Algo sobre un cambio en la reserva. Llámame, esto es ridículo. No la llamé. En lugar de eso, entré a Instagram, donde Jessica documentaba con entusiasmo los preparativos del viaje. Había publicado una foto de sus maletas con el pie de foto, vacaciones en familia en marcha. No puedo esperar a disfrutar el sol. Por primera vez, no sentí esa punzada de exclusión de siempre. En cambio, sentí algo que no había experimentado en años, poder. La ansiedad de Jessica solo aumentó en los siguientes 2 días. Me llamó repetidamente, y cada mensaje de voz sonaba más exasperado que el anterior. No respondía ninguno. Observé, en cambio, cómo ella se esforzaba por averiguar por qué el resort no confirmaba su check-in sin mi autorización. No pasó mucho hasta que mis padres también se involucraron, primero confundidos y luego furiosos. La voz de mi madre era la que más temía, pero me armé de valor cuando vi su número en la pantalla. Allison, empezó, con un tono ya acusatorio. Jessica dice que hay un problema con la reserva. El resort menciona que está a tu nombre y necesitan tu autorización para hacer el check-in. Así es, respondí, manteniendo la voz firme. ¿Qué está pasando? Exigió saber. ¿Por qué harías algo así? Respiré profundo. ¿Por qué no le preguntas a Jessica? Escuché un ligero jadeo al otro lado de la línea. Jessica dice que está siendo irrazonable. Planeamos estas vacaciones juntas como familia. ¿Por qué crear todo este drama? Solté una risa seca que me sorprendió hasta a mí. ¿Las planeamos juntas? Qué curioso, porque Jessica me llamó hace 2 días para decirme que yo no estaba invitada. Y ahora te preguntas por qué estoy molesta. No era esa su intención, dijo mi madre, con un tono cargado de irritación. Solo quería facilitar las cosas para todos. ¿Facilitar las cosas a quién, mamá? Porque claramente no era más fácil para mí, la persona que planificó y pagó el viaje. Pero supongo que eso no importa mientras Jessica obtenga lo que quiere. Allison, empezó mi madre, pero la interrumpí. No, estoy harta de ser la última opción de esta familia. Ustedes permitieron que Jessica me excluyera de unas vacaciones que yo organic con acento agudo. Si quieren quedarse en ese resort, van a necesitar mi permiso, y ahora mismo, no estoy dispuesta a dárselos. La línea quedó en silencio un momento antes de que mi madre dijera. Estoy decepcionada de ti, Allison. Esto no es propio de ti. Tienes razón, contesté en voz baja. No lo es, pero quizás ya era hora. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblando mientras dejaba el teléfono a un lado.
La conversación me había drenado más de lo que esperaba, pero no me arrepentía de mis palabras. A la mañana siguiente, Jessica probó otra táctica. Esta vez llamó fingiendo disculparse. Ali, empezó, con un tono de dulzura empalagosa, lo siento si herí tus sentimientos. No era mi intención. ¿De verdad no lo era? Pregunté, sin dejarme engañar. Claro que no, respondió, a la defensiva. Solo pensé que sería más sencillo si íbamos papá, mamá y yo. Tú siempre estás tan ocupada con el trabajo y no quería que te sintieras presionada. Casi me reí de su descaro. Jessica, si de verdad te hubieras preocupado por mí, habrías preguntado primero. En lugar de eso, me excluiste de un viaje que pagué yo. ¿De verdad esperas que lo acepte sin más? Su voz se agudizó. Estás siendo infantil. ¿De verdad quieres arruinarle las vacaciones a todos? Qué curioso, contesté con voz firme. Me pregunté lo mismo cuando me llamaste para decirme que no estaba invitada. Pero no parecías muy preocupada entonces, ¿verdad? Su fachada se resquebrajó, y la frustración se hizo evidente. Bien, ¿qué quieres, Allison? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Dime qué necesitas para arreglar esto y pasar página. Sentí una pizca de satisfacción al notar su desesperación, pero mantuve la calma. ¿Quieres arreglarlo? Cancela las vacaciones. No voy a seguir financiando otra de tus jugadas. Balbuceó, buscando una respuesta. Es absurdo. Mamá y papá estaban muy ilusionados. ¿Quieres arruinarles el viaje también? Eso depende de ti, dije, imperturbable. Tú puedes asumir la responsabilidad y cancelar, o encontrar otra forma de pagar todo. De cualquier forma, yo ya no participo. Cuando vio que no cedería, colgó de mala gana. Pero la pelea estaba lejos de terminar. Al día siguiente, me llamó mi padre con ese tono severo que siempre me había intimidado. Allison, tenemos que hablar. Lo que estás haciendo es injusto para todos. Tu madre está disgustada, Jessica está desesperada y estás arruinando unas vacaciones que debían ser agradables. Apreté la mandíbula, negándome a dejarme amedrentar. Papá, yo no arruiné nada. Jessica hizo un desastre al decidir que yo no era bienvenida. Todo lo que hice fue impedir que se aprovecharan de mí para pagarlo. Estás siendo egoísta, espetó. Esto se suponía que era por la familia, no por ti. Exacto, dije con frialdad. Y, sin embargo, de algún modo, la única excluida fui yo. Así que no me hables de familia, papá. Está claro cuál es mi lugar en la tuya. Colgué la llamada, con el pecho oprimido por una mezcla de rabia y tristeza. Dolía enfrentar la verdad, pero también me sentí liberada al expresarla por fin. En los días siguientes, Jessica y mis padres se apresuraron a salvar lo que pudieran de sus planes. Mientras tanto, yo di un paso que nunca pensé que me atrevería a dar, reservé un viaje en solitario a un destino cercano, uno que prometía paz, tranquilidad y, sobre todo, la ausencia de Jessica. La mañana en que se suponía que partirían, recibí un último mensaje de Jessica. Felicidades, Ali, lograste tu venganza, espero que estés feliz. Miré el texto un largo rato antes de responder. Lo estoy, gracias por preguntar. Mientras ellos lidiaban con su pesadilla logística en el resort, yo hice el check-in en mi propio retiro. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Libre de sus expectativas, de sus manipulaciones y de la necesidad constante de demostrar mi valía. El día de la verdad llegó con una oleada de llamadas y mensajes frenéticos, ninguno de los cuales me molesté en contestar. Pude imaginar la escena en el resort. Jessica y mis padres, con sus mejores galas de vacaciones, acercándose confiados a la recepción para llevarse la sorpresa de que no podrían registrarse sin mi autorización. Lo siento, pero esta reserva requiere la identificación del huésped principal para hacer el check-in, explicaría el recepcionista, con un profesionalismo inquebrantable. Jessica comenzaría con encanto, como siempre. Debe ser un error, diría con una risa nerviosa. Esta reserva es para nuestra familia. Pero el personal del resort está entrenado para situaciones así. Lo entiendo, señora, pero sin la autorización del huésped principal, no puedo darles acceso a la villa. Podía imaginarme perfectamente su expresión al comprenderlo. Ojos abiertos de par en par, mejillas sonrojadas, a punto de desatar un berrinche. Mis padres, seguramente, intervendrían. Mi padre, firme y autoritario, exigiría que arreglen este absurdo de inmediato. Mi madre, más diplomática, apelaría a la hospitalidad del personal mientras me culpaba a mí. Debe haber una confusión, diría, con tono dulce. Mi hija, Allison, hizo la reserva y seguramente olvidó actualizar los datos. ¿No se puede solucionar? Pero no había confusión alguna. Yo me había encargado de ello. Mientras tanto, yo estaba recostada en el balcón de mi tranquilo retiro, con una copa de vino frío en la mano y el suave sonido de las olas a lo lejos. El resort que elegí era más pequeño, silencioso y justo lo que necesitaba tras la tormenta emocional de la última semana.
Mi teléfono vibró sobre la mesa, pero no me apresuré a responder. Al final, cedí y revisé los mensajes. De Jessica: esto es ridículo, Ali. Llama al resort y arregla esto ahora. De mamá: Allison, esto no tiene gracia. Tu padre y yo estamos muy decepcionados. De papá: soluciona esto o te arrepentirás. La desesperación se respiraba en sus textos y, aunque sentí un leve pinchazo de culpa, lo superó la profunda sensación de justicia. Por primera vez, enfrentaban las consecuencias de sus actos. El último mensaje de voz que escuché fue el de Jessica, y a pesar de todo, lo reproducí. Su voz, normalmente tan segura, ahora sonaba asustada. Ali, lo entiendo, ¿de acuerdo? Estás enojada, pero esto ya es demasiado. Mamá y papá están molestos y no tenemos dónde quedarnos. ¿De verdad quieres hacerle esto a tu familia? Llámame, por favor. Su supuesto arrepentimiento no me conmovió. No era una disculpa, era un intento de control de daños. Y no iba a deshacer lo que había hecho solo porque ella se sentía, por fin, incómoda. Esa tarde, disfruté de un masaje en el spa del hotel y regresé a mi habitación más relajada que nunca. Fue cuando mi teléfono volvió a sonar, esta vez con un video mensaje de un viejo amigo de la familia que, casualmente, también estaba en el mismo resort que Jessica y mis padres. Dudé antes de reproducirlo. El video era borroso, grabado a distancia, pero la escena era inconfundible. Mis padres y Jessica estaban en la recepción, claramente frustrados. Jessica gesticulaba con energía, alzando la voz aunque no podía oírse con claridad. Mi padre se inclinaba sobre el mostrador, clavando el dedo en el mostrador, mientras mi madre se mantenía a un lado con los brazos cruzados y una expresión de indignación materna. Para colmo, habían atraído a un pequeño público. Otros huéspedes miraban la escena, curiosos y murmurando entre ellos. No se ve todos los días un espectáculo familiar en un resort de 5 estrellas. Repetí el video 2 veces, saboreando la justicia poética. Esa era su confrontación, y yo no tenía que mover un dedo para hacerla realidad. A la mañana siguiente, recibí un correo del resort confirmando que la reserva había sido cancelada a mi solicitud. Parecía que mi familia había desistido, tal vez dándose cuenta de que no iban a ganar esta batalla. Jessica envió un último mensaje antes de que la bloqueara. Ya lograste tu objetivo, Ali. Espero que estés feliz. Ni me molesté en responder. En vez de eso, pasé el resto de mi viaje disfrutando de la paz y la tranquilidad que tanto necesitaba. Cuando volví a casa, me sentía como una persona nueva, más ligera, más libre y decidida a poner límites con mi familia. Siempre habían esperado que aceptara mi lugar en un segundo plano, que me doblara y quebrara para complacer a Jessica, pero ya no. De ahora en adelante, tendrían que aceptar una nueva realidad, en la que yo ya no interpretaría el papel de la hermana discreta y pasada por alto. Al volver a casa, lo primero que hice fue respirar hondo y contemplar mi espacio silencioso y familiar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Sin resentimientos acumulados, sin culpas carcomiéndome, solo claridad. Había pasado años cediendo ante una familia que nunca me valoró de verdad, y por fin me había defendido. Pero aún quedaban secuelas. Como era de esperar, mis padres fueron los primeros en buscarme, y su tono no era precisamente amigable. Allison, tenemos que hablar, empezó mi padre cuando por fin atendí su llamada, con ese timbre autoritario que siempre usaba para sermonearme de niña. Sobre tu comportamiento. ¿Sobre qué? Respondí con neutralidad. Sobre por qué saboteaste nuestras vacaciones, replicó con brusquedad. Nos debes una explicación. ¿Saboteé? Repetí, asombrada por su audacia. Será más bien que no permití que Jessica se apropiara de unas vacaciones que yo planeé y pagué. Mi madre intervino, con tono de reproche. Allison, siempre has sido la sensata de la familia. No entiendo por qué hiciste algo tan mezquino. Solté una carcajada seca. ¿Mezquino? ¿Te refieres a que me excluyan de mi propio viaje y esperen que lo financie? Porque si eso es ser maduro, paso de esa definición. No sabíamos que Jessica te había excluido, intervino mi padre. Ella nos dijo que tú tenías otros planes. Claro que lo dijo, contesté con serenidad. Pero ustedes no se molestaron en confirmarlo conmigo, ¿verdad? Simplemente aceptaron su versión, como siempre. Se hizo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que mi padre carraspeara. Allison, no manejamos bien esto. Pero tú no tendrías que haber llegado tan lejos. Tienes razón, dije tras una pausa. No debería haber llegado tan lejos. Años de que me den por sentada. Años de que Jessica se salga con la suya a costa mía. Pero eso se acabó. Escuché el suspiro de mi madre, pero ninguno de los dos discutió más. Por primera vez, sentí que me estaban escuchando. Jessica, por supuesto, fue otra historia. Me bombardeó con mensajes que alternaban entre la furia y disculpas a medias. Los ignoré todos. Finalmente, recurrió a las redes sociales, publicando indirectas sobre
quien no comprende el verdadero significado de la familia, y etiquetándome en fotos con mis padres, subtituladas con frases como, los lazos familiares no se rompen. No respondí, no era necesario. Por primera vez en mi vida, comprendí que su aprobación, o su falta de ella, no me definía. Durante las siguientes semanas, comencé a acomodarme a esta nueva versión de mí, la que no temía poner límites. Pasé más tiempo con amigos que me valoraban, me sumergí en mi trabajo e incluso empecé a planear otro viaje, esta vez una aventura en solitario por Europa. Una tarde, mientras organizaba mi equipaje, recibí una carta de mi madre. Era breve, pero sus palabras pesaban más que cualquier otro intento previo de arreglar las cosas. Allison, hemos estado pensando mucho en lo que pasó. No puedo decir que estemos orgullosos de cómo lo manejamos, pero espero que podamos seguir adelante. Tenías razón al defenderte y siento que hayamos tardado tanto en verlo. Con cariño, mamá. Doblé la carta con cuidado y la guardé en un cajón. No era todo lo que había deseado, pero era un comienzo. El día que abordé mi vuelo a Europa, sentí una libertad que no había experimentado en años. Durante demasiado tiempo, había permitido que las expectativas y el favoritismo de mi familia dictaran mi felicidad. Ahora, por fin, estaba escribiendo mi propia historia. Mientras el avión se elevaba entre las nubes, sonreí para mis adentros. Ya no necesitaba la validación de mis padres ni de Jessica. No necesitaba demostrar mi valor a nadie. Por primera vez en mi vida, yo era suficiente, tal y como soy. Un año más tarde, me encontraba sentada en una pequeña cafetería de Florencia, saboreando un espresso mientras el sol de la mañana calentaba mi rostro. Mi viaje en solitario por Europa se había convertido en una experiencia transformadora, desde las calles adoquinadas de Italia hasta los fiordos de Noruega. En el camino, descubrí una seguridad en mí misma que no sabía que poseía. Los mensajes de Jessica finalmente cesaron, y mi relación con mis padres se volvió cordial, pero distante. Aprendieron a andar con cuidado, conscientes de que no iba a tolerar ser ignorada de nuevo. Sobre la mesa del café descansaba una postal que acababa de comprar, dirigida a mis padres. Escribí solo unas pocas palabras. Viviendo la vida a mi manera. Espero que estén bien. Con cariño, Allison. Sonreí al echarla al buzón camino a la estación de tren. Mi pasado ya no me definía. Había encontrado mi libertad y construido una vida que amaba. Mientras el tren se alejaba, observé el paisaje pasar ante mis ojos, contenta de saber que este era solo el comienzo de mi historia.